confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Saludos a toda la audiencia que está siguiendo este canal. Estamos aquí hoy para comenzar un nuevo programa que se denomina Resolución de Conflictos. Nuestros propósitos para con este programa son, primero, que podamos ofrecer a la iglesia los principios bíblicos para resolver nuestros conflictos. Y segundo, para que podamos restaurar nuestras relaciones rotas, es decir, ofrecer principios bíblicos para resolver los conflictos y alcanzar la restauración de nuestras relaciones rotas. Hoy queremos comenzar con el primer tema, que es la naturaleza del conflicto. Antes de que podamos seguir de lleno con este tema, tenemos aquí en esta hora a un invitado precioso, un hermano, que con él estaremos debatiendo ese tema hoy. Antes de que sigamos, quiero que él mismo, de una manera personal, pueda presentarse. Pastor. Ok. Mi nombre es Felipe Ernesto Ondó. Soy pastor a la Iglesia Evangelización Mundial para Cristo y es un placer para mí de haber sido invitado para ese programa que venimos a comenzar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, pastor, por su presencia aquí en este plató. Y yo espero de que su presencia será de mucha bendición para con esta audiencia que nos está siguiendo en estos precisos momentos. Entonces queremos comenzar en este momento con nuestro tema. Decimos que estamos tratando sobre resolución de conflictos. Pastor, antes de que podamos resolver un conflicto, debemos entender y saber qué es, porque no podemos resolver ningún conflicto si en realidad no sabemos qué es primeramente el conflicto. Me gustaría preguntarle en este momento que en realidad qué es el conflicto. Ok, muchas gracias. El conflicto se define como diferencia de opinión. Es una diferencia de opinión en una cuestión determinada, o el conflicto también puede ser frustración de metas o propósitos de la otra persona. O sea, el conflicto comienza cuando usted está en desacuerdo con la otra persona. Ahí está el conflicto. Y también el conflicto es cuando los propósitos de la otra persona son frustrados. O sea, la otra persona tiene su propósito, tiene sus metas. Y si esos propósitos no llegan a realizarse, entonces eso crea conflicto. Entonces, en esas líneas podemos definir el conflicto. Es decir, un desacuerdo. Sí, un desacuerdo. Ajá. Sobre la manera que uno piensa, hace las cosas y con lo que quiere, sus deseos. Sí. Cuando eso no está en acuerdo, ahí se levanta el conflicto. Sí, efectivamente. Cuando la persona, ¿no? Tus metas están frustradas. Sí. Tus propósitos no llegas a lograr lo que quieres. Entonces, a partir de ahí surge el conflicto. ¿Por qué? Porque no has logrado tus propósitos. Sí. Y también cuando estás en desacuerdo con la persona, ¿no? En alguna cuestión. Ajá. Entonces, esto surge conflicto. Sí. Simplemente porque
yo no acepto o yo no estoy de acuerdo con su opinión. Ajá. Entonces, Con su manera de pensar. con su manera de pensar, con su manera de hacer las manera cosas. de hacer las cosas. Sí, entonces eso es conflicto. Sí. Audiencia que nos están siguiendo, espero que están tomando nota de todo cuanto estamos hablando aquí ahora, porque es de mucha bendición. Entonces, tal como el pastor lo está desarrollando, yo pienso que esto está bien claro para entender la definición de lo que es un conflicto. Entonces, ese desacuerdo de opinión, esa frustración, esto es lo que levanta un conflicto. Pastor, entendiendo tu definición sobre lo que es el conflicto, me viene otra pregunta en la mente ahora, en el que Dios nos ha creado diferentes. Ujú. Somos diferentes. Por ejemplo, usted se llama Felipe, Sí, yo me llamo Santiago, usted lleva barba, tienes barba, yo no tengo, sí, usted más alto, yo. Y estas diferencias yo no creo que simplemente se limitan hasta este nivel. Yo pienso que van más allá, hasta los pensamientos. sí. No lo que yo pienso es lo que usted No, piensa. no, no. No, los deseos míos no son tus deseos. Nunca. Tampoco podremos hacer las cosas de la misma manera. Sí, A partir de esta gran verdad que Dios ha puesto en la humanidad, Dios ha creado en esta diversidad, esto podrá ser para que el conflicto sea parte de nuestras vidas. sí. Sí, partiendo de nuestra definición, entonces desde ahí el conflicto es parte de nuestra vida. Es parte normal de nuestra vida, porque según el diccionario de la Academia, dice el conflicto es choque de sentimientos. Ajá. Entonces, cuando hay ese enfrentamiento eso es conflicto. Y a partir de ahí, entonces el conflicto se vuelve en la parte normal de nuestra vida. No se puede evitar el conflicto. A veces escucho a la gente, no, yo quiero evitar. Es que cuanto más quieres evitar el conflicto, siempre va a llegar. Es bien sabido que todos nosotros nos enfrentamos, de alguna manera u otra, siempre nos enfrentamos con algún conflicto. Pero el conflicto puede ser de mayor grado o menor grado, siempre. Entonces es inevitable, no se puede evitar. No podemos evitar conflicto. Gracias, Sí. pastor. El conflicto es parte de nuestra vida. Sí, Es parte de nuestra vida. Entonces, querer ver el conflicto como algo novedoso, yo pienso que podremos estar en el error. Yo escuché a un joven, un hermano, que salió de una iglesia, porque en esta iglesia hubo problemas, hubo conflictos que llevaron hasta grandes divisiones sí, y separaciones. El hermano salió de aquella congregación y se fue a congregarse en una otra. Lo sorprendente es que al ir a entrar allá en esta congregación, en esta iglesia, volvieron a levantar problemas, conflictos. sí, Y el hermano decía, "Oh, lo que vengo huyendo, vuelvo a encontrarlo aquí". Hasta que el hermano pudo decir, yo no sabía que aún en la iglesia hay conflictos. sí, Yo creo que, pastor, no solamente este hermano tiene tal pensamiento, sino también muchos hermanos, hermanas en las iglesias tienen ese pensamiento que en la iglesia ha de reinar la paz, no debe haber conflicto. A veces cuando llegan a haber conflictos se extrañan, dicen, ¿dónde sale esto? Entonces, ¿qué dirías a este hermano? Que
no debe haber conflicto o que debe haber conflicto en la iglesia. Tal como hemos definido el conflicto es diferencia de opinión, ¿no? Entonces, partiendo desde esa definición, siempre el conflicto se hace parte de nuestra vida, porque cada uno va a pensar a su manera. Entonces, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, su forma de pensar, su forma de sus propósitos, cuáles son sus deseos. Entonces, desde ahí, eso hace que el conflicto sea parte de nuestra vida. Entonces, el hermano que huye de una iglesia a otra, pensando que está escapando el conflicto, Para ir a encontrar la paz. para ir a encontrar la paz. No creo que el hermano está haciendo lo correcto. Y para ello, ese programa está para ver al hermano, hacer ver al hermano que la solución no es huir del conflicto, sino resolver el conflicto de la manera bíblica que pueda glorificar al Señor. Perfecto. Entonces, el conflicto siempre es parte de nuestra vida. Sí, nunca se puede huir. Entonces, aconsejamos a estos hermanos, estas hermanas, que se huyen de las iglesias, están cambiando iglesias porque están huyendo de los conflictos. El conflicto no se debe huir. El conflicto es parte de nuestra vida y lo que necesitamos es resolverlos a la manera que le agrada a Dios. Sí. Esto es lo que estaba diciendo el pastor. Sí. Y esta es la verdad. Así que no estés cambiando iglesias. En todas las iglesias siempre habrá conflictos. Habrá conflictos. Sí, de mayor o menor grado siempre hay. Así. Siempre hay. Tal vez lo que dijo el pastor, el hermano no está de acuerdo con ello. Ajá. Entonces eso es un conflicto. Y esto lo va a encontrar en todas las iglesias. Y eso se va a encontrar en toda la iglesia. Porque el hermano dijo que al ir más a la nueva iglesia que se fue, volvieron a levantar conflictos. Sí. Pero wow, yo pensaba que iba a encontrar la paz Sí, sí. aquí. Sí. Entonces, la diferencia por las cuales Dios nos ha creado hace para que el conflicto sea parte de nuestra vida. Sí, pastor, gracias por estas aclaraciones. Sí. Y yo espero que el pueblo, la audiencia nos está siguiendo. En este momento está recibiendo buena enseñanza y buena aclaración respecto al tema. Entonces quiero avanzar un poco con las preguntas. Ya sabemos que el conflicto es parte Sí. de nuestra vida. ¿Cuál es su origen? ¿Qué produce eso? Conflicto. Sí. Respondiendo a esa pregunta, siempre vamos a acudirnos a la palabra de Dios. Desde en el huerto de jardín vemos la desobediencia de Adán y Eva. Y esa desobediencia no solamente trajo el pecado al mundo, sino también trajo el conflicto. Desde esa desobediencia. Porque desde ahí encontramos, se empiezan los conflictos. Sí. La misma pareja de Adán y Eva, entonces empieza conflictos. ¿Quién me ha dado tal? Entonces la mujer empieza a acusar al esposo. No, tú me has dado la fruta, ¿no? No debía comer. Y el otro, entonces empieza conflictos. Eso podríamos llamarlo como conflicto matrimonial. Sí. Sí. En donde los dos estaban acusando. Sí, estaba acusando, El no. esposo acusa Sí. a la esposa, la esposa acusa a la serpiente. Sí, a la serpiente. Entonces Y ahí empieza el conflicto. Empieza el conflicto. Y desde ahí, no solamente a través de Adán y Eva, y a través de ahí vemos cómo ese conflicto va generando conflictos entre personas humanas. A partir de esa desobediencia, vemos cómo hay una serie de conflictos que entran. Por ejemplo, miramos el caso de Caín y Abel, que simplemente porque la Biblia dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, este insatisfecho deseo de Caín, ¿no? Eso le llevó a tener conflicto con su hermano, simplemente porque Dios no miró su ofrenda con agrado.
Y desde Caín encontramos también una serie de conflictos, ¿no? Vemos el caso de Jacob y Esaú. Desde el vientre de su madre ya estaban luchando, ya había conflicto. Claro. Sí, desde el vientre de su madre, entonces ya había conflicto. Podemos también ver el caso de José y sus hermanos, ¿no? Sí. Simplemente la Biblia dice que José era el hijo favorito de su padre. Claro. Y eso creó conflicto el resto de sus hermanos con José. Entonces, la Biblia está pintado de un cuadro de conflictos que podemos ver. Hay muchos ejemplos que podemos estar citando en la palabra de Dios. Podemos mirar el ejemplo de Saúl y David. El ejemplo de incluso David con su propio hijo Absalón, que se levanta para querer usurpar el poder. Entonces, eso también es... todo ello podemos encontrar en la palabra de Dios. Y eso es a través de esta desobediencia de Adán y Eva. Entonces, no solamente trajo el pecado en el mundo, sino que también trajo conflictos entre las personas. Hay muchos ejemplos que podemos estar citando. Entonces, la desobediencia de Adán y Eva Sí, en el huerto de Edén sí, es la puerta sí, del conflicto en la raza humana, está diciendo. sí, sí. Sí, perfecto. Ajá. Y algún pasaje que podemos dar a esta audiencia que nos está siguiendo. Sí, he dado, aunque no los he citado, pero podemos también mirar A ver, ajá. Sí. el ejemplo de Adán en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 6. Entonces dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí el origen de todos los conflictos que vemos entre personas humanas. Podemos citar muchos ejemplos en la palabra de Dios. Hemos citado el ejemplo de Caín y Abel. Hemos citado el ejemplo de Jacob y Esaú, que también está en la palabra de Dios. Hemos citado el ejemplo de Saúl y David, simplemente porque David tenía habilidades ministeriales. Entonces eso creó conflicto Claro. con Saúl. Sí. Entonces Saúl no quería. Incluso podemos mirar el ejemplo de David con Absalón, ¿no? Sí, claro. Entonces quiero usurpar el trono de su padre. Entonces eso crea conflicto. Entonces hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Incluso cuando llega Jesús, empieza a chocarse con los líderes religiosos. Entonces estaba en un conflicto. Sí. Yo estoy sumamente de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, hablando de la naturaleza del conflicto, es decir, el origen del conflicto. Muchos de los hermanos hoy, hermanas, hasta en las iglesias, están tildando todos los conflictos a Satanás. A lo mejor todos los conflictos, los brujos han hecho tildan. Pero si mal no me escucho del pastor, el pastor dice, por causa de la desobediencia. Sí. A partir de esta desobediencia, el conflicto entró Sí. en el mundo. Pastor, esta desobediencia, yo pienso que Eva simplemente quería llenar el deseo que tenía en su corazón, ¿no? Él quería comer, porque la Biblia dice que no vio que la fruta era buena Sí. en los ojos y
vino el deseo. Él quería cumplir el deseo de sus ojos en su cuerpo. Sí. Sí, perfecto. Entonces, desde ahí vemos que tenía las instrucciones de Dios. Ajá. Pero amén de las instrucciones de Dios, tomaron la decisión de satisfacer sus propios deseos. Sus propios deseos. O sea, ponieron sus deseos por encima de la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, vieron que el árbol era codiciable, bueno, entonces comieron. Entonces ellos decidieron satisfacer sus propios deseos Sí. a más que los deseos de Dios. Sí. Sí, ahora me viene en la mente el pasaje de Santiago 4. A ver, yo no sé, pastor, si ponemos Santiago 4. Santiago 4, 1 a 2. Dice así. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Sí. Dice, ¿qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Sí. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Sí. Entonces, me venía a la mente, hablando lo que, tal como usted lo acaba de decir, pastor, de que ellos optaron en satisfacer, ¿no?, sus propios deseos, Sí. que es los deseos de Dios. Que los deseos de Dios, sí. Y a partir de ahí nace el conflicto. Conflicto. Quiere satisfacer sus propios deseos. Esa es la realidad del conflicto. Ajá. Nadie quiere que sus deseos no sean satisfechos. Ajá. Ahora, cuando intentamos, ¿no?, satisfacer estos deseos, ya no miramos la parte contraria. Sí. Es decir, nosotros queremos llenar nuestro ego, Sí. complacer nuestros deseos, Sí, sí. sin tener en cuenta qué será de la persona De la otra contraria, parte, sí. de la otra parte. Solamente queremos, por eso luchamos, por eso peleamos, Sí. por eso acusamos, solo para llenar el ego, nuestro ego. Sí. Es decir, y esta traducción lo dice muy bien, porque a veces Reina Valera dice, por vuestras pasiones, Sí. pero esta traducción dice, malos deseos. ¿No será esto, pastor? Sí. Es decir, malos deseos. Es decir, son deseos que ya no llegan a ser controlados. Es decir, tú intentas llenar, tú intentas satisfacer lo que tú quieres, tal como tú lo quieres, y a veces ya no puedes controlarte, aún matando, aún insultando, aún haciendo cualquier cosa, ya no le importa, solamente quieres satisfacer el deseo de tu corazón. Y ahí está el origen, la naturaleza del problema. Sí, pastor, ¿querías añadir otra cosa o es esto? Sí, partiendo de lo que estamos diciendo, Ajá. desde ahí es que nadie quiere que sus propósitos estén frenados. Sí. Y de hecho decimos que el conflicto es parte de nuestra vida. Sí. Yo tengo mis deseos, entonces la otra persona también tiene sus deseos. Y nadie quiere que sus deseos no estén frenados. Sí. Y a partir de ahí surge el conflicto, porque cada uno quiere satisfacer su deseo. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Sí. Pero, partiendo desde esta escena, vemos que el conflicto ahí, aunque no es un desacuerdo interpersonal, Sí. pero fue una rebeldía. Sí. Entonces, Adán y se rebelaron contra Dios
a pesar de las instrucciones que Dios les había dado, pero ellos no hicieron caso omiso a estas instrucciones. Pero desde ahí vemos cómo esto va generando conflictos entre personas humanas. Cada uno quiere satisfacer su deseo. Sí. Y nadie quiere que sus deseos no sean satisfechos. Sí. El pastor dice que el origen del problema es que cada persona no quiere que sus deseos sean frenados. Él tiene que lograr lo que quiere, Sí, sea como sea, peleando, matando, insultando, envidiando. Él tiene que lograr sus deseos. A partir de que este pensamiento está dentro de nuestros corazones, allá estamos provocando lo que es el conflicto. Entonces, ahí está el origen del conflicto. El conflicto siempre está presente por todos los lados. sí, Y audiencia que nos está siguiendo ahora, si usted tienes una relación destruida, tienes un conflicto con alguien de tu familia, con tu esposo, tu esposa, con un hermano, una hermana en la iglesia, ese programa ha sido diseñado para usted. Pastor, estamos ya acabando con nuestro programa sí. hoy. ¿Alguna recomendación? ¿O aumentar algo en lo que estamos hablando? Sí. Yo recomendaría, la Biblia dice en Mateo capítulo 5, creo que verso 9, que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es ausencia de conflicto, sino la manera en que usted manejas el conflicto o la manera que lo resuelves. Esto es lo que nos hace para que seamos hijos de Dios. Siempre vamos a tener conflictos de alguna manera u otra, pero lo que estamos diseñando aquí es que como creyentes podemos tener una manera bíblica para resolver nuestros conflictos. Hay muchos estilos que la gente está adoptando para resolver los conflictos. Algunos se huyen mientras que hay conflicto, ¿no? Algunos se huyen, ¿no? Algunos adoptan el estilo de negación. No, Pero, todo está bien, pero cuando realmente hay conflicto. Pastor, huyendo Sí. del conflicto, Sí. ¿esto hace que el conflicto termine? No, ¿O que esto evade el conflicto? no. De hecho, decimos que como creyentes, Ajá. esa no es la buena manera para resolver un conflicto. Porque si te huyes, a veces vas a cortar la relación que tienes con la persona, ¿no? Yo trato de evitarle. Entonces, esto es una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha traído la paz. La Biblia dice que Él es príncipe de paz. Entonces, tenemos que ver los conflictos de otra manera. Ver como una oportunidad que el Dios está usando para moldear nuestro carácter y también para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, para ello, el programa está diseñado. Sí. Nunca habrá ausencia de conflictos, ¿no? Uno se huye de tal lugar y se va a otro lugar, siempre vas a encontrar conflictos. La solución no es huir, sino la solución es tratar de reconciliar, buscar la paz. Y es la manera que Cristo nos ha dejado. Entonces, cuando había enemistad entre Dios y el hombre, entonces Cristo trajo la reconciliación. Entonces, esa es la manera bíblica para resolver un conflicto. Y de hecho, como recomendación, recomendaría a mis hermanos y toda aquella persona que nos está siguiendo en este momento, que podamos adoptar el estilo de Dios para resolver conflictos. No es bueno que nos huyamos de conflictos, no es bueno que negamos los conflictos cuando hay. A veces es un problema que
se encuentra a veces en muchos matrimonios. Realmente hay conflicto, pero tratamos de negar. No hay nada. Entonces, y a veces tomamos posturas, ¿no? Cortamos la relación, ¿no? Ya no voy a hablarse con esa persona. Es que la manera que manejamos el conflicto puede conducirnos al pecado. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que podamos manejar nuestros conflictos de una manera que glorifica a nuestro Dios. Él es príncipe de paz. Él es Dios de paz. Y si seguimos a este Dios, entonces siempre tenemos que buscar la paz de la manera que Cristo la buscó. Entonces eso puede ser como una recomendación. Que el Señor bendiga a todos. Si nos está siguiendo y estás en un conflicto ahora, sepa de que hay una solución. Dios tiene la solución y puede resolver ese conflicto de la manera que glorifica a Dios. Hoy solamente estamos para sentar las bases y creo que en lo sucesivo veremos cómo podemos resolver un conflicto de la manera que glorifique a Dios, sin tomar posturas, ¿no? Sin tomar posturas. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, pastor, por esas recomendaciones que la audiencia creo posible que está tomando buena nota de esta recomendación. Dios nos ha creado de manera diferentes, somos diferentes. Sí. Hasta nuestros pensamientos, la forma que hacemos las cosas, nuestros deseos se difieren. Y esto hace para que el conflicto sea parte de nuestras vidas. Sí. No debemos tomar posturas de huir del conflicto o de decir que ya no puedo hablar con la persona. Nuestro propósito en este programa es ofrecerte principios bíblicos a fin de que puedas resolver, manejar los conflictos como un hijo de Dios. Y esperamos de que tan pronto que tú estarás recibiendo estos consejos que estamos ofreciendo aquí en este programa, usted estarás alcanzando la restauración de diversas relaciones tuyas que habían sido destruidas. Yo espero que este programa será para ti de muchísima bendición. No estés faltando. Cualquier problema, cualquier pregunta, cualquier duda que usted pueda tener, el número de teléfono está pasando debajo de tu televisión, tu pantalla. Puedes enviar un mensaje o puedes llamar a ese número de teléfono que es el 222-25-8686. El 222-25-8686. Su mensaje será atendido o tu llamada, lo que podrás querer enviarnos. Entonces, pastor, muchas gracias por su presencia en este plato. Esperamos sin duda tenerte en las próximas ocasiones, porque ha sido de mucha bendición. Querida audiencia, muchísimas gracias por su atención que nos han estado prestando en este momento que hemos llevado el programa. Espero que Dios le bendiga ricamente y hasta la próxima ocasión. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero que el pastor eleve una oración para concluir con el programa de hoy. Ok, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos estás enseñando otra manera bíblica para poder resolver nuestros conflictos. Yo sé que en cada lugar hay conflictos, pero el propósito tuyo es que podamos resolverlo de una manera bíblica y que haya paz en nuestras relaciones. Bendiga, Señor, a aquellas personas que en este preciso momento de alguna manera están involucrados en algún conflicto. Padre, ayúdales a pensar que tú eres el Dios de paz y que tu paz pueda reinar en nuestras relaciones interpersonales. Que a ti sea la gloria, el honor y el poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga y hasta la próxima cita. Amén. Confía en Deus.